La geopolítica del abismo. 9 de agosto de 1965. En la historia de las naciones, la independencia suele celebrarse con desfiles y júbilo, pero en Singapur, la independencia nació de un rechazo humillante. Lee Kuan Yew, ante las cámaras de televisión, no lloraba por la libertad obtenida, sino por el miedo a la aniquilación. Singapur acababa de ser expulsado de la Federación de Malasia, convirtiéndose en un estado huérfano en el estrecho de Malaca. Geopolíticamente, Singapur era un caso perdido, una isla de apenas 700 kilómetros cuadrados sin agricultura, sin petróleo y, lo más crítico, sin acceso propio a agua potable. Rodeada por una Indonesia hostil y una Malasia que controlaba sus suministros vitales, la isla parecía destinada a ser absorbida por el caos o la invasión. Sin embargo, lo que el mundo presenció no fue el colapso de un estado fallido, sino el nacimiento de un nuevo orden político. Hoy, Singapur no solo ha sobrevivido, ha hackeado el sistema global para convertirse en el nodo financiero más importante de Asia, con un PIB per cápita que ridiculiza al de las antiguas potencias coloniales. Pero, ¿cómo se construye una potencia desde la nada absoluta? Prepárate para entender la doctrina de Lee Kuan Yew, un experimento de pragmatismo brutal donde la libertad fue el precio de la seguridad y el orden fue la única moneda de cambio para la prosperidad. El dilema de la soberanía, una isla contra el mundo. Tras la ruptura con Malasia, la prioridad de Lee Kuan Yew fue asegurar la existencia física de la nación. El entorno regional era un polvorín. El presidente indonesio Sukarno mantenía una campaña de confrontación violenta contra la región y Singapur ya había sufrido atentados terroristas en su propio suelo. Lee comprendió que un país sin ejército es simplemente una invitación a la conquista. Como ninguna potencia tradicional quería arriesgarse en ese momento, Lee tomó una decisión que cambiaría el ADN militar de la isla. Buscó a Israel. En secreto, asesores israelíes entrenaron a las nacientes Fuerzas Armadas de Singapur, diseñando una doctrina de nación en armas donde cada ciudadano era un soldado. El Servicio Nacional, creado en 1967, no era solo una medida de defensa, era una herramienta de cohesión social para unificar a una población dividida por etnias. En el frente diplomático, Lee jugó sus cartas con una maestría fría. Logró que Singapur entrara en la ONU en tiempo récord, pero entendió que la legitimidad internacional no detendría los tanques. Por ello, se humilló estratégicamente visitando las tumbas de comandos indonesios ejecutados en Singapur, esparciendo flores para calmar las tensiones con Yakarta. Fue un acto de realismo puro. Singapur necesitaba socios, no mártires. Esta visión culminó en 1967 con la fundación de la ASEAN, asegurando que Singapur dejara de ser un objetivo para convertirse en un mediador regional indispensable. El modelo económico como arma de defensa. Para Lee Kuan Yew, la economía no era solo bienestar, era defensa nacional. Una isla próspera, llena de capital extranjero, es mucho más difícil de invadir que una barriada empobrecida. Siguiendo los consejos del economista Albert Winsome, Lee decidió que Singapur debía ser el lugar más eficiente, limpio y seguro del mundo para que las multinacionales no tuvieran otra opción que establecerse allí. Olviden la ideología, decía Lee. El Estado se convirtió en un facilitador agresivo del capital. Se bajaron los impuestos, se prohibieron las huelgas y se erradicó la corrupción con una ferocidad nunca antes vista. Cuando el ministro de Desarrollo Nacional fue descubierto aceptando sobornos, Lee no interfirió. El ministro se suicidó antes del juicio y la respuesta del líder fue de una frialdad glacial. Nadie está por encima del sistema. Esta disciplina atrajo a gigantes como Texas Instruments y Hewlett Packard, transformando un puerto de barriadas en un centro de manufactura de alta tecnología. Pero Lee no se detuvo ahí. Utilizó el ahorro forzoso de sus ciudadanos a través del Fondo Central de Previsión, CPF, para financiar la mayor transformación urbana de Asia. Sacó a la gente de las chozas y la metió en apartamentos modernos de propiedad estatal, pero con una trampa estratégica. Los ciudadanos debían pagar por ellos. En Singapur, nada era gratis. El subsidio era considerado un camino hacia la debilidad nacional. El Estado no regalaba esperanza, vendía estabilidad. La ingeniería social, fabricando una nación. Geopolíticamente, la mayor vulnerabilidad de Singapur era su diversidad étnica. Las tensiones entre chinos, malayos e indios ya habían dejado cadáveres en las calles antes de la independencia. Lee decidió que la armonía no podía dejarse al azar, debía ser impuesta por el Estado. Implementó cuotas de vivienda obligatorias que forzaban a las diferentes razas a vivir en los mismos edificios, prohibiendo la formación de guetos.
El idioma fue otra herramienta de control. Aunque se reconocieron 4 lenguas oficiales, el inglés fue impuesto como la lengua de la administración y la economía. No era por amor a la cultura británica, sino por pragmatismo. El inglés conectaba a Singapur con el mercado global y neutralizaba las guerras lingüísticas internas. Pero el control fue mucho más allá. La filosofía de nosotros decidimos lo que es correcto se tradujo en una red de leyes que Occidente consideraba tiránicas. Se prohibió el chicle, se multó el escupir en la calle y se castigó el tráfico de drogas con la horca. La prensa fue domesticada y la oposición política fue desmantelada sistemáticamente mediante demandas por difamación que los dejaban en la quiebra. Lee no buscaba ser amado, buscaba que el mundo viera a Singapur como un laboratorio de orden perfecto. En su mente, una pequeña isla no podía permitirse el lujo del desorden democrático si quería sobrevivir en un océano de gigantes. El equilibrio de poder. Singapur entre gigantes. En la década de 1970 y 1980, Singapur elevó su juego geopolítico. Lee Kuan Yew entendió que la isla debía ser un nodo de conexión vital entre Oriente y Occidente. Construyó el aeropuerto de Changi y expandió el puerto hasta convertirlo en uno de los más activos del mundo. Pero su mayor éxito fue su política exterior de neutralidad activa. Singapur se convirtió en el puerto seguro para los buques de guerra estadounidenses en el sudeste asiático, pero al mismo tiempo, Lee fue uno de los primeros líderes en reconocer el potencial de China. De hecho, cuando Deng Xiaoping lanzó sus reformas en 1978, visitó Singapur y quedó tan impresionado que decidió copiar el modelo de autoritarismo productivo de Lee. Una isla de 5 millones de personas le estaba enseñando al país más poblado del mundo cómo abrazar el capitalismo sin perder el control político. Lee no temía desafiar a las potencias. Cuando la CIA intentó sobornar a sus oficiales de inteligencia, los expuso públicamente y obligó a Estados Unidos a pagar una multa millonaria para salvar la cara. Llamó a Australia la basura blanca de Asia por su dependencia de las materias primas y criticó duramente a las democracias occidentales por lo que él consideraba una decadencia moral y falta de disciplina. Bajo su mando, Singapur no era solo un país, era un árbitro intelectual de la política global. El legado de un realista radical. La vida de Lee Kuan Yew estuvo marcada por el trauma de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Haber sobrevivido por pura suerte a las masacres de hombres chinos le enseñó que en este mundo nadie tiene derechos si no tiene el poder para defenderlos. Esa lección la aplicó a Singapur hasta el día de su muerte en 2015. Los resultados de su dictadura exitosa son abrumadores. Para el año 2000, el PIB per cápita de Singapur ya era igual al de Francia y Canadá. Para 2025, ha superado a Estados Unidos, situándose en los $90,000 por persona. En educación, sus estudiantes lideran las pruebas PISA mundiales, demostrando que el capital humano es el único recurso que realmente importa cuando no tienes nada más. Sin embargo, el precio ha sido la libertad política. Singapur sigue siendo un lugar donde el orden se mantiene mediante el miedo a las multas y la censura, y donde la ingeniería social ha moldeado a una población para ser productiva por encima de todo. En sus últimos años, un Lee frágil pero lúcido defendió su legado. No buscaba la perfección moral, buscaba que Singapur no volviera a ser pisoteada por nadie. El día de su funeral, bajo una lluvia torrencial, millones de personas confirmaron que, para ellos, la jaula de oro que Lee construyó era preferible al pantano de libertad y miseria del que procedían. El ascenso de Singapur desafía todas las teorías liberales sobre el desarrollo. Nos demuestra que una nación puede ser inmensamente rica sin ser plenamente democrática, siempre y cuando su liderazgo sea implacablemente honesto y pragmático. Pero, ¿es este modelo exportable o fue Singapur simplemente el resultado único de un hombre extraordinario en un momento de crisis total? La pregunta geopolítica del siglo XXI es si el resto del mundo seguirá el camino de la libertad o si, ante la crisis, buscará refugio en el orden de hierro de Lee Kuan Yew. ¿Tú qué opinas? ¿Estarías dispuesto a vivir en un país donde no puedes mascar chicle o criticar al gobierno a cambio de tener la mejor educación del mundo y una seguridad total en las calles? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo, no olvides suscribirte, dar like y activar la campana. Gracias por acompañarnos en este viaje por la geopolítica mundial. Nos vemos en el próximo video.